Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. Los editores y libreros de toda España han reconocido como editor del año al librero andaluz Abelardo Linares. Reconocimiento que le han dado en Barcelona, precisamente cuando en su editorial acaba de publicar Independencia en la Granja, que es una parodia de José Serralbo sobre el Prusés. Abelardo es conocido como el hombre de los libros, pues su pasión bibliófila le llevó a comprar 1 millón de libros en Estados Unidos, que desde allí se trajo en barco para llenar 3 naves industriales del polígono de Santiponce. Su fondo editorial está siempre abierto a estudiosos e investigadores y su labor, que es también su empeño en recuperar la obra de Chávez Nogales, ha revitalizado la lectura y el conocimiento de este autor que hoy es imprescindible. Por todo ello, le reconocen los editores en Cataluña, mientras que aquí en su tierra, donde cada cuarto de hora se da un premio, no le han dado ni el llavero de la Cruz del Campo. Y ahora hablemos con Antonio Manuel, que fue el primero que nos alertó sobre la inmatriculación general de la Iglesia, y ahora escribe Antología de lo Hondo. Profesor, jurista, escritor, músico y activista social, cultural y político, Antonio Manuel Rodríguez es uno de los impulsores por la laicidad de la Mezquita Catedral, uno de los más de 40.000 inmuebles inmatriculados. Gracias a la modificación de la ley hipotecaria de Aznar, el Obispado de Córdoba consiguió inscribir e incorporar al registro de la propiedad por 30 euros la Mezquita Catedral. El Gobierno ultima un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y está dispuesto a utilizarla para reclamar los bienes del Estado registrados irregularmente. Sobre la mesa 2 informes que se contradicen. Uno, encargado a una comisión por el Ayuntamiento cordobés, que concluye que no hay documentación histórica que avale que este patrimonio de la humanidad sea propiedad de la Iglesia Católica. Y otro, firmado por prestigiosos juristas e historiadores, que dice todo lo contrario. Es decir, recuerda que la Mezquita Catedral viene perteneciendo a la Iglesia desde hace 800 años. Frente a la opinión de quienes consideran que son bienes de dominio público, algún jurista relevante habla de un intento de segunda desamortización y la Iglesia de ocultación de documentos históricos e intereses previos a campañas electorales. Para Antonio Manuel Rodríguez es la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Antonio Manuel, ¿de quién es la Mezquita Catedral de Córdoba? Es del pueblo, es de Córdoba, de Andalucía y de la humanidad. ¿Y eso dónde está escrito? Está escrito en la memoria del pueblo, está escrito en el aire, está escrito en la conciencia colectiva, porque siempre fue un bien de dominio público que ha pertenecido a diferentes formas de Estado, pero que siempre el pueblo entendió como suya. Pero los obispos dicen que es suya. Bueno, lo dice el registro de la propiedad porque accedió irregularmente, basándose en unas normas franquistas que le permitían autocertificarse el dominio como si fuesen notarios y actuar como si fuese una administración pública. Pero es solo una apariencia de la realidad. La realidad es que siempre ha sido y será un bien de dominio público. Como decía esa introducción de nuestra compañera Keka Conesa, decía la punta del iceberg, Antonio Manuel, es que fue el primero que alertó en el 2010. Entonces escribías, bueno, siempre has escrito en los periódicos de tu ciudad, alertabas de ese descubrimiento que tú hiciste, de cómo la Iglesia había inmatriculado, no solo la mezquita, sino, y luego te enteraste de que había inmatriculado miles de edificios públicos y privados. Y ahí empezó toda tu lucha, en la que ahora eres el portavoz de la plataforma Recuperando, porque ya esto se ha contagiado a toda España. Así es, sí. Fue en el 2010, fue casi una casualidad, pero cuando tuvimos en las manos la nota simple fue cuando nos alarmó, primero, el cambio de nombre, porque las cosas existen cuando se nombran, y el llamarla en exclusiva Catedral de Córdoba ya era la negación de una realidad arquitectónica evidente, ¿no?, que es la parte de la mezquita y su nombre más universal, ¿no? Después el método por el que se adjudican el dominio, ¿no?, que es la consagración. Es decir, la consagración es una forma de adquirir el dominio y nada más. A partir de entonces es cuando empezamos a descubrir que no solo en la Mezquita de Córdoba, que también en la Giralda de Sevilla, bienes de extraordinario valor histórico y cultural en España, pero también bienes muy pequeños como calles, plazas, locales comerciales, etc. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por algunos para que ustedes entiendan lo que significa esto. Pero, Antonio Manuel, diré que es profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Córdoba, también este año de Derecho Agrario. Sí. ¿De quién es la tierra, Antonio Manuel? Bueno, hay tierra que es propiedad privada, hay tierra que es propiedad colectiva.
Ay, ese es un debate que podríamos dedicarle un programa entero. Sí, pero la reforma agraria no se expropió ni una maceta. Sí, pero fíjate que... La reforma agraria de hace sí. los primeros años de la democracia en nuestro Es país. incuestionable que en Andalucía hace falta un proyecto sobre la tierra y sobre la cuestión agraria, pero también Andalucía es pionera, por ejemplo, en la producción ecológica a nivel mundial. Es la primera productora, si Andalucía fuera un estado, sería la primera productora a nivel mundial de producción ecológica. Y yo creo que tanto el régimen de la tierra como el régimen de su uso es un tema bastante desconocido por los andaluces, a pesar de que, como dice hasta nuestro propio himno, lo que pedimos es tierra y libertad. Exacto. Bueno, pero dejemos ese melón, nunca mejor dicho, por lo agrario, porque tenemos además aquí tu último libro del que también quiero hablar. A ver, el gobierno, después de todo esto que habéis liado y la plataforma Recuperando, pidiendo cuentas, ha dicho, lo dijo hace como un mes, sí, que va a hacer pública la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia, que tú le arrancaste a un miembro de la Conferencia Episcopal en un debate que podrían ser unos 40.000. Unos sí, 40.000. Sí. ¿Tú crees que el gobierno cumplirá? El gobierno tiene que cumplir, pero porque es un mandato del Congreso. Las plataformas ciudadanas han conseguido los listados en Baleares, en Euskadi, en Navarra, en Aragón, en muchas ciudades, incluso a petición del Partido Popular, como por ejemplo en Córdoba. En Sevilla también se ha aprobado, con el único voto en contra del Partido Popular. Y fue en el Congreso donde se aprobó una proposición no de ley que pedimos las plataformas, exigiendo al gobierno, no importa su color, que hiciera público el listado de bienes inmatriculados. El listado desde el 98, desde la reforma de Aznar, aunque realmente deberíamos tenerla como mínimo desde 1978. Así que el gobierno simplemente se está limitando a cumplir un mandato de la Cámara que nos representa a todos. Bueno, ya veremos cuando se publique, porque a la espera de eso estamos y vosotros estáis además como celosos guardianes. Para hacer bueno, son muchos, ya tú dices que unos 40.000 o más. Sí. Vamos a poner algunas imágenes de bienes que están inmatriculados por la Iglesia, ¿te parece? Venga, y nos vas contando. Bueno, la mezquita catedral que hemos visto, también, por ejemplo, la Giralda de Sevilla. Sí, la Giralda de Sevilla la inmatricula el que fuera obispo de Córdoba, es decir, tiene que venir de Córdoba para inmatricular la Giralda, la catedral, el patio de los Naranjos, pero quizá lo más sorprendente de la Giralda de Sevilla es el nombre que tiene en el registro. Está registrada con el nombre de dependencia anexa, que yo creo que es un insulto al monumento y es un insulto a la memoria de Sevilla y de Andalucía, porque es universalmente conocida como Giralda. Llamarla dependencia anexa de la catedral verdaderamente es una infamia. ¿Por qué en la catedral, mezquita catedral de Córdoba, podemos entrar al patio de los Naranjos libremente y en el patio de los Naranjos o patio interior de la catedral de Sevilla no podemos entrar? Bueno, sin pagar. Claro, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, cuando alguien inmatricula algo, aparece como su único dueño. Hasta entonces, como no se cuestionaba, los accesos al patio de los Naranjos eran públicos porque eran espacios que nos pertenecían a todos y a todas. En el caso de Córdoba, tuvo que litigarse incluso y el Ayuntamiento de Córdoba ganó un pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo reconocía como espacio público. Eso no ha ocurrido en Sevilla, donde desde que se inmatricula, además se ha acercado y se ha privatizado, se ha mercantilizado como la catedral y la Giralda. Como solar anexo. Correcto. A ver, otro que hemos buscado de los que nos vais contando vosotros. Un local de cazadores. ¿Cómo puede ser inmatriculado por la Iglesia? ¿Dónde está ese local de cazadores? Bueno, el local de cazadores que estáis viendo en las imágenes está en Posadas, que es un pueblo muy cercano a Córdoba, y es un ejemplo de estos bienes pequeños que, porque no estaban en el registro, la Iglesia Católica en sus diferentes denominaciones, cabildos, archidiócesis, diócesis, arzobispado, etcétera, han inmatriculado. Este es un caso en el que el obispo se autocertifica que le pertenece y como no constaba en el registro de la propiedad, sin contradicción, pues acaba accediendo al registro. Pero como en la sociedad de cazadores hay frontones, campos de fútbol, etc. El Teleclub de Priego, por ejemplo. Por ejemplo, el Teleclub de Priego, que es un espacio pequeñito que está en una aldea de Priego donde se han inmatriculado muchos bienes que incluso el cronista oficial ha documentado como bienes de dominio público, pero este es un caso realmente sorprendente porque es un espacio que había utilizado toda la vida el pueblo, en la aldea concreta, y que de repente un día se encuentra que se acaba de convertir en un bien de la jerarquía católica. Espacios públicos que tú has señalado, muchos. La Plaza del Pocito de Córdoba. Por ejemplo, la Plaza del Pocito es muy interesante. ¿Eso es de la iglesia, la plaza? Ahora mismo parece que sí. No es, pero en el registro parece que sí. Ya.
El caso del Pocito es muy interesante porque esta plaza se inmatricula en 1987, es decir, se inmatricula antes de la reforma de José María Aznar. ¿Y cómo se consigue? Porque se autocertifica el obispo, acude al registro y dice que está registrando la casa del párroco, jardines y otra dependencia. Y en el concepto otra dependencia iba la iglesia, que no podía haber accedido al registro en esa fecha, y una plaza que en total ocupa 4.000 metros cuadrados. La muralla de Artà, en Mallorca. Buah, bueno, la verdad, bueno. Yo es que cada vez que te oigo, Antonio Manuel, sí, que además lo explica con conocimiento de lo que estás hablando, y con pasión, por supuesto, es que me parece asombroso que esta muralla, a ver, cuéntalo de la muralla. Bueno, pero repito, no es un único caso, hay casos muy similares al de las murallas de Artà. Las murallas de Artà son las murallas que rodean al pueblo, pero que fueron inscritas por la Iglesia como cerramiento privado del Salvador, porque dentro hay una pequeña iglesia. Entonces el pueblo se ha movilizado porque son las murallas que siempre le pertenecieron y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido recientemente en sentencia que pertenecen al pueblo y que no pertenecen al Bisbat de Mallorca. Una plaza que también nombras tú mucho, la de San Juan de los Panetes. Una iglesia, ¿no? Sí, es que esa iglesia, de Zaragoza. Esa iglesia es muy interesante por dos razones. Primero, porque está inmatriculada antes del 98, lo cual confirma que el listado que se vaya a hacer público va a ser siempre incompleto. Y en segundo lugar... Pero porque el listado que se va a hacer público llega hasta... Desde el 98 hasta el 2015. En el 2015. Exacto. Pero antes del 98 hay muchísimo porque... Claro, ese es un ejemplo. San Juan de los Panetes es una joya de la arquitectura gótico-mudéjar de Zaragoza, que fue registrada antes del 98, pero que estaba inventariada por el Estado español desde 1933. Es decir, es un bien de dominio público que nadie contrastó, es decir, que los registradores no contrastaron y que el obispo se autocertificó. A fecha de hoy se comprometió a devolverla el obispado de Zaragoza, pero a fecha de hoy en el registro ese hecho aún no ha ocurrido. Porque los templos, a raíz de la reforma que hace José María Aznar en el año 98, es cuando se pueden inmatricular para la Iglesia, ¿no? Los templos. Hasta entonces eran bienes considerados colectivamente como bienes de dominio público. Ya. ¿Por qué? Porque habían sido construidos por el pueblo o preexistían incluso a la propia jerarquía católica, como el caso de la mezquita o la Giralda, y que han sido mantenidos por cristianos y no cristianos, y en cualquier caso la Iglesia... jurídicamente no existe, es decir, lo que existe son entidades privadas como cabildos, obispados, etcétera, ¿no? Hasta el 98 esa consideración era incuestionable. ¿Por qué? Porque a nadie se le pasa por la cabeza que la mezquita de Córdoba pueda ser vendida, pueda ser hipotecada, embargada o que se pudiera adquirir con el paso del tiempo, ¿no? Lo que hace Aznar es abrir la puerta del registro de los templos de culto, que algunos pueden ser suyos, como si lo demuestran como tú y yo ante el despacho del registro. Sí. Pero lo que ocurrió fue que abrió la puerta a un escándalo inmobiliario sin precedentes porque además de inmatricular estos templos, se sorprendieron ante la facilidad y empezaron a inmatricular bienes de toda índole, locales, garajes, viviendas. Solo en la ciudad de Córdoba son 181, de los cuales solo 40 son templos de culto. El resto, es decir, otros 140 son bienes que no tienen nada que ver con un uso religioso. A ver, los muros de la iglesia de San Bartolomé, ¿por qué específicamente inmatriculan los muros de la iglesia de San Bartolomé? Sí, realmente a mí todo esto me sorprende muchísimo. Yo creo que es porque no estaban en el registro, es decir, hay una operación urbanística en la que hay un rastreo catastral y todo aquello que no estaba inscrito, pues empiezan a autocertificarse y a inmatricularlo. Este es el caso que también, afortunadamente, han perdido y el pueblo ha recuperado lo que siempre le perteneció. Bueno, vamos a hablar un poco de tu último libro, en tanto que vemos qué pasa a la espera de esa publicación que va a hacer el gobierno, a ver si cumple, y nos enteramos realmente de lo que tiene inmatriculado la Iglesia. Si me permite brevemente, dos cosas. Esto no es un debate religioso, esto es un debate jurídico y patrimonial, porque es escandaloso que en España haya ilegalidades en masa, igual que las cláusulas suelo. Es decir, que todo esto ha ocurrido... Me estaba acordando yo de las cláusulas suelo. Es que es un caso muy parecido. Es decir, esto es una ilegalidad que ha confirmado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y luego es un debate patrimonial, repito, no religioso. Hay un manifiesto firmado por 100 medievalistas, los más importantes de todo el planeta, certificando la naturaleza pública de la mezquita de Córdoba. Esto es una causa firmada por más de 400.000 personas, de los cuales casi 1.000 son intelectuales de primera magnitud,
y no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Nadie está debatiendo el uso religioso ni la posesión de los templos, sino cómo se ha permitido la apropiación indebida de miles y miles de edificios e inmuebles en España. Sí. Hasta un prado, bueno, es que son tantas cosas, ¿no? Sí. El prado de... Sí, prados, campos de fútbol, cementerios como el de Cartagena. Sí, sí. El de la Este es de Galicia. Ese de Galicia, que además te pertenecía al pueblo, que le había comprado el pueblo. Pero bueno, es que el escándalo es tan abrumador. Hasta un cementerio en Cartagena, bueno, cementerios varios, ¿no? Sí. Pero en Cartagena están revendidos los nichos, ¿no? Y yo creo que el derecho a ser enterrado es un derecho universal y es un servicio público. A nadie se le pasa por la cabeza que tengas que pasar por el filtro de una entidad privada para ser enterrado. Pero, esto no tiene nada que ver con lo que Cristo predicaba. Yo creo que no. Yo creo que no. Y yo creo que es un debate externo e interno también por parte de la propia Iglesia Católica y de los propios creyentes. Esta causa está respaldada, por ejemplo, por todos los cristianos de base de España, es decir, por redes cristianas populares, por comunidades cristianas. Es decir, la comunidad cristiana se abochorna de esta codicia de la jerarquía católica que no es la Iglesia. La jerarquía son algunos de sus gobernantes. Oye, ¿no te ha llamado nunca ningún obispo? Además, tú eres una persona muy conocida en Córdoba, que además vives en Córdoba, das clase en Córdoba, para preguntarte... No me ha llamado y la verdad, yo quiero dejar claro que como no es una cuestión religiosa, nuestros interlocutores como ciudadanos no son la jerarquía católica, son las administraciones públicas. Estáis pidiendo cuenta al gobierno. A las administraciones públicas en general, que tienen que velar por la defensa de lo que es dominio público. Sí. Aquí nadie está diciendo que se le quite nada a la jerarquía católica, sino que las inmatriculaciones son nulas, que vuelvan a su estado original y que si la jerarquía católica entiende que un bien le pertenece, pues que vaya como tú y como yo, y lo demuestre, y lo inscriba. Bueno, este libro sí que está demostrado que es tuyo, publicado en Almuzara, tu último libro, Flamenco, Arqueología de lo Hondo. Yo no sabía que tú tenías tanta pasión por el flamenco. Bueno, el flamenco es que es una alacena de los sentidos y es una biblioteca de la memoria de Andalucía, y yo creo que rastrear las esencias de los flamencos nos permite también conocernos mucho a nuestro pueblo y conocer sobre todo nuestra alma, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado, que tú aquí vas buscando el alma del flamenco a través de las palabras. Sí, porque... Podría ser, digamos, un subtítulo de este ensayo que has hecho. Fantástico, además lo has definido perfectamente. Yo soy de los que piensan que las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Es decir, que el primer acto social y jurídico que se realiza con un ser humano es el nombrarlo, para que tú te conozcas a ti y puedas ser reconocido por los demás. De forma que si buceamos en el origen real de las palabras que están en el entorno de los flamencos, encontraremos el momento fundacional de los hondos. Y tú hablas aquí precisamente de las vinculaciones que tiene el flamenco con el árabe, porque a la hora de nombrar Antonio Mairena o Paco de Lucía o Camarón de la Isla o la Niña de los Peines, eso es la manera de nombrar que tenían los árabes, ¿no? Bueno, los árabes no, esto es muy interesante, en Al-Ándalus. En Al-Ándalus. Es decir, fueses cristiano, musulmán, judío o cafre, que viene del árabe kafir, que es no creyente, los ciudadanos del Al-Ándalus nos nombrábamos todos de la misma manera, además de una forma muy hermosa, porque es una cadena que contiene el presente, el pasado y el futuro. El futuro es el nombre del hijo que tú tienes o que tendrás, después tu nombre, el que te asignan los padres, tu memoria, que además es materna, es decir, son 3 generaciones de madres, y después el lugar donde naciste, el lugar donde vives, tus características físicas, y eso es lo que han hecho los flamencos y las flamencas toda la vida, ¿no? Oye, también me ha llamado la atención la palabra flamenco, que tú, porque aquí esto se basa sobre todo en las palabras y analiza muchas letras, algunas es un hallazgo que yo, cualquiera que le guste el flamenco, que disfrute con este libro, publicado en Almuzara. La palabra flamenco, ¿de dónde viene? La palabra flamenco nace cuando nace el flamenco. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Si las 2 palabras que definen lo hondo son ay y ole, ay es el dolor, y ole es el nombre en árabe de Dios, es Allah, que pronunciada como se hablaba en Al-Ándalus, con imela, la imela es tender a pronunciar la A como una E. Entonces ya no es Allah, es L. Luego, el dolor y lo sagrado son la esencia de lo flamenco, al menos de lo hondo. Entonces, si viajamos a ese momento fundacional que coincide con la muerte de Al-Ándalus, flamenco provendría de 2 palabras en algarabía. Algarabía es el árabe que hablábamos en Al-Ándalus y ya prácticamente deformado por la pérdida de la memoria. Algarb significa occidente, algarve, y arabía es árabe, el árabe de occidente. Ahora fíjate, felá significa campesino, felá también significa bendición, y menkub es uno de los 2 grados de expropiación que hay en el árabe. Cuando a uno le quitan lo que tiene, la ropa, la casa, eres un mindún, de ahí viene la palabra mindundi, Mindundi, ¿no? por ejemplo.
pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres y te condenan a ser un marginado, un excluido, eres un menkup. Fela menkup, flamenco, inicialmente era la persona y después se convirtió en este patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, me deja... También me ha llamado la atención de los cantes, porque Sí. de dónde viene petenera, Sí. de piedra... De piedra negra. De piedra negra. Claro, porque no solamente hay palabras que provienen directamente del árabe, algunas se mantienen prácticamente en formol. Lo que pasa es que desconocemos su origen. Yo suelo poner el ejemplo de la Sala de la Barca que hay en la Alhambra, ¿no? Todo el mundo ha visitado la Alhambra y ve la Sala de la Barca, que es la antesala a la Torre de Comares, ¿no? Pero no es de la barca porque el techo tenga forma de barca, sino porque en las paredes pone baraka. Es la sala de la baraka, de las bendiciones. Entonces, claro, hay muchas palabras que están encriptadas en esos sonidos. Por ejemplo, soleá, de salá, o siquiría, que viene de borrachera, de éxtasis, de cuando tú divorcias el cuerpo del alma, ¿no? Pero también hay palabras que provienen del propio castellano, aunque la tradición sea islámica, judía o cristiana, que es el caso, por ejemplo, de petranera, que es la piedra negra, que es la donde se contienen todos los males de la humanidad. Por eso da malfario y por eso no se quiere cantar. Bueno, pues flamenco, arqueología de Los Hondos. Qué bonito Toma lo que nota. está diciendo, Y sobre todo la búsqueda de la palabra. El origen del flamenco lo lleva escrito en su nombre. Y esa es ahí donde entra Antonio Manuel. Que no crean que es un tratado ni de crítico, sino de la palabra. Bueno, ya llega el turno de Charo, que es la que manda. Antonio Manuel, bienvenido de nuevo. Hola, Charo, ¿qué Qué tal? Qué interesante. alegría. Que me ha gustado lo de algarabía, ¿eh? Sí. Va a haber algarabía cuando se vea esta entrevista, seguro. Bueno, vamos con nuestro cuestionario, Antonio Manuel. Respuesta breve. ¿Desde cuándo no se confiesa? Yo creo que como la inmensa mayoría de los andaluces, desde hace muchísimo tiempo delante de un confesionario, pero yo me confieso todas las noches. Si Dios existe, ¿es de derechas o de izquierdas? Yo creo en el Jesús de los tobillos sucios. ¿Qué pecado le produce mayor indulgencia? Mentir por amor. ¿Y dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Ay, mira, los hermanos Cava decían que a los andaluces no se le ata por el cuello como a los bueyes ni a los pies como a los esclavos, sino por el corazón. Yo creo que es el corazón, el órgano que hay que tocar para que los seres humanos reaccionen. Antonio Manuel, si tuviera la oportunidad, ¿qué le gustaría inmatricular a su nombre? ¿Qué objeto? Algo, no sé, puede ser desde, no sé, Pues mira, sería algo un inmaterial. libro o algo así. Algo. Sería algo inmaterial. Me gustaría inmatricular la memoria de Andalucía. Bien. En este momento, ¿quién es para Antonio Manuel una persona cuerda en este país? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Pues no sé. Bueno, no sé, es muy difícil. Bueno, por citar a alguno, Emilio Lledó, por ejemplo. ¿La palabra más hermosa oída en un cante? Para mí hay el dolor. El cómo se ha mantenido intacto el dolor como una señal de que el flamenco nació cuando hubo un trauma tan brutal en este pueblo que todavía le duele. ¿Y una letra, una letrilla para enmarcar? Para mí la soleada de los niños de las Peines de fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y después de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Porque es un monumento al sufismo y que ha mantenido la memoria popular sin saber lo que estaba diciendo. Y fíjate qué letra más hermosa, más profunda, más trascendental, que ha mantenido intacta, casi en formol, porque en el fondo el alma y la garganta son los yacimientos más difíciles de expoliar. ¿Su mejor momento del día? Pues cuando quizá abro los ojos y beso a mi esposa en la cama y a mis hijos y me descubro vivo, ¿no? Y Antonio Manuel, ¿a qué hemos venido al mundo? A amar, hasta que nos estallen las costuras del corazón. Está bien. Pues ya después de esto, Ya. amén. Apaga y vámonos. Amén. Oye, ha sido un grandísimo placer. Dejamos este libro reseñado y el compromiso de que volveremos a encontrarnos en cuanto que podamos. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer volver aquí. Gracias, Antonio Manuel. Les invitamos ahora a que recorran con nosotros el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería. En este lugar, una exposición recupera las imágenes que el entonces fotógrafo y hoy conocido director de cine Vicente Aranda tomó en 1960 en los campos de Níjar, acompañando al escritor Juan Goytisolo. Imágenes sencillas para ilustrar uno de los grandes textos del realismo social y literario español. 1960. Sentado en alguna taberna humilde de los campos de Níjar, Juan Goytisolo mira a la cámara,
pecho al descubierto como si fuera otro paisano más. Cuando aún no era cineasta, la foto la tomó Vicente Aranda acompañando a Goytisolo en su ruta iniciática por una Almería marginal, cegadora y reseca, en la que las mujeres, clavadas de rodillas frente a las pitas, lavaban la ropa en la acequia, donde esta noria podía ser toda una feria, o donde los niños, tristes adultos precoces, malvestían una ropa pobre y raída. Me gusta Almería porque no tiene giralda ni alhambra, porque no intenta vestirse con ropajes ni adornos, porque es una tierra desnuda, proclamó Goytisolo en Campos de Níjar. Y ya ven, aldeas arrancadas al desierto, caseríos sin urbanizar, ásperas sierras corroídas por la erosión, todo mostrándose descarnado a la vista de un escritor que vino a Almería con amigas intelectuales como Simone de Beauvoir para sacudirse, según sugirió, su mala conciencia burguesa, catalana y colonial. Como un reportero social, Vicente Aranda documentó el viaje con una sencillez visual que casa bien con el puñetazo seco del texto de Goytisolo. Estas fotos, cedidas ahora por el ministro de Cultura, el almeriense José Guirao, al Centro Andaluz de la Fotografía, devuelven a Almería 300 imágenes de cuando los Campos de Níjar eran esparto, pita y secarral, pero también una playa virginal en la que dos niños podían jugar solos y ser aún felices. Iniciativa solidaria para llevar libros a las zonas más deprimidas de la India rural. Se llama Bibliobús Anantapur y es un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer ideado por profesionales de varias bibliotecas públicas de Andalucía y financiado por distintas entidades bancarias. Es una biblioteca móvil con una amplia colección de libros. Con ella se pretende acercar la lectura a aldeas del sur de la India, zonas donde viven personas en riesgo de exclusión social, pero con muchas ganas de aprender. Libros en el idioma local, telugu, y también en inglés. Es el proyecto Bibliobús Anantapur de la Fundación Vicente Ferrer. En él han participado profesionales de varias bibliotecas andaluzas. Hay un pilar que es la educación. Este es el fundamento de esta gente, de estas personas que están marginadas, de salir de la oscuridad, ¿no? Una iniciativa que se suma al programa de desarrollo integral que lleva a cabo esta fundación en la India desde hace 50 años, algo que ha permitido a más de 3 millones de personas salir del círculo de la pobreza extrema. Gracias al pueblo de España, todo el pueblo español, y a Andalucía, que es una comunidad muy solidaria, ¿no? Pues estamos logrando que miles y miles de personas estén saliendo de este pozo tan hondo que es la pobreza extrema. En la India, más de 400 millones de personas no ganan ni un euro al día. Pues con esta iniciativa solidaria nos marchamos. Ya saben que volvemos mañana a las 9:30 de la noche. Y para los noctívagos nos pueden ver a la 1:30 de la madrugada en Canal Sur Televisión. Hasta mañana.